¿Alguien me puede dar otra hora? ¿Qué hora es? Las 12. 25. Ese está malo también. 20 para las 12, Villata. Está malo ese reloj. 11:30. Está bien, ya veo que todos están malos. Porque yo estoy preguntando qué hora es la hora profética. Y ustedes me están hablando de la hora que tampoco me conviene que me hablen porque estamos sobre el tiempo. Cuando en los tiempos del presidente Kennedy se iba a desatar una guerra por un malentendido con unos asuntos atómicos en Cuba, que estuvo a punto ya de aviones norteamericanos bombardear a Cuba. Y ustedes saben que Cuba era apoyada por la Rusia, que en ese tiempo era otra potencia. Después que pasó esa crisis, que por pocos minutos no se desató una tercera guerra mundial, algunos científicos decidieron hacer un reloj para ir señalando cuánto faltaba para el fin del mundo, porque ellos señalan que si se arma una guerra mundial con las armas que hay, el mundo acabaría en minutos, las armas atómicas. Así que en esa fecha colocaron la aguja de la manecilla del reloj, la que da los minutos, faltando 3 minutos para las 12, tomándose en cuenta que las 12 ya era si llegaba allí era porque había una conflagración mundial y entonces eso significaría el fin del mundo, porque hay bombas muy poderosas como la de hidrógeno que envenenarían el aire y todo lo que tiene vida acabaría. Entonces, desde ese tiempo en adelante, cada vez que se presenta un conflicto armado entre las naciones, a veces ellos adelantan un poquito ese reloj o a veces lo atrasan. Cuando hay paz, cuando hay acuerdo de paz y que las cosas están tranquilas, lo atrasan. Recientemente, en el 91, cuando la guerra del Golfo, que estaban todas las naciones y que Rusia incluso no estaba de acuerdo, la China tampoco, ellos pues adelantaron el reloj. Después que eso pasó y vino paz, las Naciones Unidas, etcétera, pues lo atrasaron. Me imagino que ahora con el conflicto que hubo también, y están en eso, atrasando y adelantando. Pero, ¿qué hora es en el reloj profético? ¿Cuánto tiempo queda para que este mundo termine? La hermana Garrión en la oración de la escuela sabática esta mañana señalaba que hoy es el último sábado de este año. Es muy cierto. Qué rápido se fue el año. Apenas estábamos a 1 año y 5 días del año 2000. Y hay una gran expectativa humana con respecto a lo que va a suceder en el año 2000, por el próximo milenio. Cuando la humanidad iba a entrar al año 1000, también había una expectativa parecida, porque decían que el mundo se iba a acabar para el año 1000, y fue tanto así que en la Basílica de San Pedro eso estaba abarrotado, y cuando ya el reloj estaba a punto de sonar las 12 de la medianoche, mucha gente comenzó el corazón a latirle fuertemente. Había un silencio tan profundo que lo único que se escuchaba en la catedral en ese momento eran las manecillas del reloj, tac, tac, y tal cual tocaban las manecillas iba el corazón de mucha gente. Algunos se desmayaron y cayeron muertos, porque no se escuchaba nada más. La gente esperaba que algo terrible iba a pasar. No pasó nada, y como no pasó nada, pues la gente se olvidó, porque sucede así las cosas. En Lucas 21, 25 y 26, allí el Señor nos dice algo con respecto a lo que va a ocurrir antes de que Él venga. Pero ¿en qué se basan los conceptos de que algo grave va a ocurrir en el año 2000? ¿Será cierto lo que los científicos, pensadores, adivinos, una serie de astrólogos, hasta charlatanes y locos que se han puesto a decir cosas acerca del año 2000, será cierto que eso va a ocurrir? La Biblia nos dice en 2 de Pedro 1:19 que hay una única guía segura para saber las cosas que van a ocurrir en este año que viene y en los demás.
A ver, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por lo tanto, la única guía segura que tenemos es la palabra de Dios. Ese es el pronóstico seguro. Pero para ver hasta qué punto los hombres se asemejan a lo que dice este libro, quiero a manera de esto va a parecer un noticiero, a ver, de 5 minutos allí, darle una serie de datos y de pronósticos que han hecho los hombres. Quiero brindar primero el vino malo, para luego brindar el bueno. Es mejor, a mí me gusta cuando estoy comiendo dejar lo mejor para último. Una vez alguien en Navidad estaba comiendo y alguien vino y me cogió el mulo de pollo, que lo estaba teniendo ahí para el postre. Hay algunos que les gusta dejar el postre o lo mejor para después, lo último. A veces bueno, a veces no. Pero en este caso creo que el vino bueno es mejor que lo dejemos para el final, para que quede el sabor del pronóstico, del único que puede dar pronóstico, que es Dios. ¿Qué dicen los seres humanos? Empecemos por los optimistas. La ONU dice que para el próximo milenio van a tratar de erradicar las guerras, acabar con los conflictos armados. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud también adscrita a la ONU, señala que para el próximo milenio la ciencia médica va a acabar con todas las enfermedades, incluyendo el SIDA. Esos son los pronósticos que señalan y los planes que tienen y están trabajando día y noche a fin de lograr esas cosas. Es bueno que vayan viendo las similitudes de lo que piensan la gente con respecto al próximo milenio, porque hay algo muy importante, hay una verdad, hay un mensaje allí que es un aviso urgente. Entonces la ONU espera buenas cosas para el próximo milenio. Los científicos, por su parte, esperan hacer descubrimientos asombrosos. Uno de ellos es seguir investigando sobre el espacio exterior y tratar de ver si pueden lograr el que los seres humanos puedan vivir en la Luna, en Marte y en esos planetas. Aquí yo tengo un artículo que salió a ver en el periódico El Especial del 12 al 18 de noviembre del 1997 y presenta el lanzamiento de lo que hasta ese entonces era la expedición más grande científica para estudiar las lunas que tiene Saturno, que es el planeta más grande del sistema solar, y ver qué posibilidad hay de que los seres humanos en un tiempo cuando ya aquí no haya más energía, el petróleo se acabe, etcétera, poder los seres humanos ir a darse unas vacaciones allá de varios años. Pues los científicos están tratando de hacer esto con Marte, con el planeta Marte también. También los mismos científicos, los políticos y los religiosos creen que hay vida inteligente, extraterrestre, que viven en otros mundos y que esos conocimientos, los conocimientos que ellos tienen, que son más avanzados que los nuestros, podrían ayudarnos. Incluso algunos han señalado que en el año, y hasta han dado fecha, que para el año 2001, una nave espacial intergaláctica de los extraterrestres vendrá con miles de científicos y maestros de otros mundos a enseñarnos a nosotros los humanos cómo que se pueden vencer esas enfermedades y cómo poder superar todos nuestros problemas. Eso lo han dicho algunos que supuestamente se lo han comunicado los ovnis. Noten ustedes, los científicos también pronostican buenas cosas para el próximo milenio. Los científicos, los políticos también lo están haciendo. Otros dicen que los extraterrestres nos van a invadir, o sea, hay divergencia allí. ¿Qué dice la nueva era? La nueva era no es más que un conjunto de religiones que se han unido y que creen todo, señalando que el ser humano tiene un potencial muy dentro de sí. Eso es una liga de hinduismo, de orientalismo, de meditación yoga
el hombre puede resolver los problemas por sí mismo y tiene la capacidad para pensar y para hacer muchísimas cosas, ellos señalan que en el año 2000 comenzará la era de Acuario. Y entre ellos están los astrólogos y dicen que esa era será una era de felicidad y de paz, que conseguiremos la tan ansiada paz universal y que en este milenio que comienza ya en el año 2000 habrá un nuevo orden mundial sin barreras políticas, ni económicas, ni culturales, etc. Algunos de la nueva era señalan que habrá un salto cósmico en la evolución del ser humano, porque también el ser humano podrá trasladarse a la cuarta dimensión, o sea, la dimensión de los espíritus. Así como los espíritus traspasan la barrera del espacio y del tiempo, también dicen los seres humanos lograremos eso a través de nuestra canalización de nuestro ser interior, de la meditación, etcétera, etcétera. Dios no ha sido mencionado en nada de esto. Como ustedes verán, todos concuerdan en que viviremos un milenio de amor, de felicidad y de paz. Los religiosos también. El Papa Juan Pablo II está haciendo esfuerzo a más no poder para el jubileo, según él, que comenzará en el año 2000. Anteriormente la hermana Alicia nos había traído aquí un recorte donde él espera en marzo del año 2000 reunirse con el judaísmo y el islamismo, dos religiones muy poderosas porque una tiene el poder económico y los otros, después de los cristianos, son los más grandes, el islamismo, y pedirle perdón por las masacres ocurridas en la Edad Media, porque según él, grandes cosas van a ocurrir en el año 2000, será el año del jubileo. Y esta palabra viene del Viejo Testamento. Los israelitas tenían el séptimo año y también el año 50, era el año del jubileo, donde había liberación de los esclavos, donde había paz, donde había fiesta, felicidad y todo era bueno. Entonces el Papa dice que vamos a comenzar. Por eso él le hace un llamado. Tengo aquí la cita. Fue recogida por el doctor Edward Reed en el libro El Domingo Viene. En la página 12 él señala la cita que según el Papa vamos a entrar a una época de felicidad. Según el documento de 62 páginas dirigido a todos los cardenales, dice lo siguiente: necesitamos prepararnos para el tercer milenio. El año 2000 se celebrará como el gran jubileo y entre las más fervientes peticiones que hace la Iglesia al Señor durante este tiempo tan importante, a medida que la hora del tercer milenio se aproxima, es que la unidad de todos los cristianos de las diversas confesiones se incremente hasta que se alcance la plena comunión. Y añade en la página 28 de ese documento a los cardenales: por lo tanto, sería muy conveniente, con el debido respeto a los programas de las iglesias y comunidades individuales, que pudieran alcanzarse acuerdos ecuménicos, o sea, de unidad, con respecto a la preparación y celebración del jubileo. Por lo tanto, este año del 99 que va a comenzar será un año de mucha actividad ecuménica. ¿Qué creen entonces los protestantes también? Pat Robertson, quien dirige la coalición cristiana de los evangélicos, también señala que debemos unirnos para el próximo milenio a fin de todos juntos poder enfrentar los problemas, que es mucho mejor. A propósito, quiero decirle, la Iglesia Adventista nunca ha estado en contra de la unidad. Al contrario, la auspiciamos siempre. Pero nosotros no podemos unirnos en contra de los principios de Dios. Si la unidad fuera para estudiar la Biblia, para orar más, para buscar a Dios y también para ayudar a la sociedad, lo haríamos. Pero la unidad busca acuerdos para que todos creamos una misma cosa. Eso sería bueno. Pero ¿quién sería quien diría la palabra para señalar lo que es correcto y lo que es no? Al final se lo voy a decir, los mismos católicos lo citan. Entonces, según Pat Robertson, el milenio será un milenio de paz. Estaba escuchando a Radio Visión Cristiana últimamente y todos los días escucho a alguien decir que muy pronto el Señor va a establecer su reino de 1000 años de paz aquí. He quedado sorprendido porque me he dado cuenta que economistas, religiosos, científicos,
filósofos, adivinos, astrólogos y toda esta gente, todos concuerdan en que el próximo milenio será un milenio de paz. Los economistas predicen un florecimiento de la economía mundial para el próximo milenio. Esos son lo que dicen los optimistas. ¿Qué dicen los pesimistas? Los científicos, por ejemplo, los ecologistas. Señalan ellos que el uso indiscriminado de los recursos naturales por parte del hombre va a hacer que ocurran, y ya lo están ocurriendo, graves catástrofes naturales. Porque el ser humano, a costa de la naturaleza, está haciendo muchos progresos, y cada vez que sale un carro nuevo, cada vez que hay más empresas, que hay más industria, el aire es contaminado. La tala indiscriminada de árboles en los países del tercer mundo. Todo esto está haciendo que la atmósfera está siendo contaminada, y quiero decirle que esto afecta en todo el sentido de la palabra a toda la Tierra. En cuanto a la basura nuclear que existen, los científicos están alarmados. Hay aproximadamente 500.000 toneladas de basura nuclear y no saben qué hacer con ella. La tienen en contenedores, pero no encuentran qué hacer. 500.000 toneladas de basura nuclear. Entre ellos está el plutonio. Una sola libra de plutonio, si fuese repartida en toda la humanidad, sería suficiente para que todo el mundo sufriera de cáncer. Porque son minerales radioactivos, muy peligrosos para la humanidad. Y no saben qué hacer. Algunos han pensado en llevarla al espacio, pero tienen miedo de que después se caiga y caiga encima de nosotros. Otros quieren enterrarla. Pero dicen, ¿qué sucede si después explota una bomba y explotan esos contenedores? O alguien que no sepa rompa uno de esos contenedores. Porque eso no se desintegra. El plutonio toma 16.000 años para desintegrarse. El yodo radiactivo toma más de 20 millones de años para desintegrarse, según los científicos. O sea que eso es un problema muy serio. De hecho, en agosto de este año, algunos científicos del año que viene están preocupados porque el Cassini, que le mencioné anteriormente, que es una nave que está estudiando los anillos del planeta Saturno, en su gira, como ya está en desuso, en su gira va a pasar por la órbita de la Tierra. Eso va a ser el 17 de agosto de 1999. Esta nave lleva 72.3 libras de plutonio, que son utilizadas para generar electricidad. Pero lo que tienen miedo es que esa nave, como va a pasar cerquita de la Tierra el 17 de agosto del 99, entre a la atmósfera, explote, y los más conservadores dicen que millones de personas morirían, porque envenenaría la atmósfera. Otros dicen que tal vez no tanto, o que eso no va a pasar, pero recuerden que la ciencia tiene sus fallos, porque muchas naves han explotado. De hecho, cuando esta nave iba a lanzarse, que los ecologistas en el año del 96 estaban protestando, si explotaba en el Cabo Cañaveral, en la Florida, y eso no se le dio mucha noticia porque no les convenía a los científicos, y ustedes saben que a veces las prensas son manejadas por ciertos sectores. Si explotaba eso en el momento del lanzamiento, este país iba a sufrir una desgracia, porque tenía 72 libras de plutonio, y una sola libra, recuerden, es suficiente para acabar con la humanidad. Así que eso está allí. Vamos a ver lo que sucede el 17 de agosto del 99. Pero, a ver quién tiene la última palabra. Por otro lado, según los mismos científicos, va a haber un problema. Puede haber un problema si a algún maniático se le ocurre apretar un botón de la computadora que dan las órdenes para que las armas atómicas, que solamente se han usado pruebas y ensayos, y la que se usó en Hiroshima en el 1945, pues exploten. Si a alguna de esa gente que está en el control de esas armas se le ocurre, a veces salen maniáticos, o esa gente se vuelve loco. El más inteligente puede meterse en una depresión, una cosa, y apretar un botón, la humanidad entera estaría en problemas. ¿Qué dicen también la ciencia médica con respecto a las enfermedades? Que será imposible, eso dicen los pesimistas, que será imposible solucionar los problemas de la salud para el próximo milenio. Porque las enfermedades cada día son más resistentes, y aquellas incluso que parecían ya
totalmente eliminadas como la tuberculosis, la malaria, etcétera, están reapareciendo. No hace mucho aquí en New Jersey, hace 2 o 3 semanas apareció un caso de tuberculosis, toda la oficina central del correo en esa zona estaba asustada. El SIDA tiene más de 100 diferentes mutaciones. Eso hace más difícil encontrar una enfermedad. Y hoy en día, a pesar de que hay más médicos, surgen más enfermedades. Parece que el progreso se hace difícil para combatir algunas de ellas. Por eso algunos dicen que para el próximo milenio, en vez de haber menos, va a haber más enfermedades. Porque como los aires están más contaminados, ¿qué dicen los videntes y los astrólogos pesimistas? Lo misma gente de la nueva era, el famoso Nostradamus, que tiene unas profecías ahí que nadie las entiende, pero que la gente se inventa cosas. Según ellos dicen, el milenio va a ser próspero, pero antes de que llegue el milenio, es decir, 1999, tiene que haber una catástrofe en esta tierra para purificar la gente a fin de que pueda entrar feliz y en paz a la era de Acuario del año 2000. Así que ellos pronostican para antes del año 2000 un de eso, ¿verdad? Un de eso. Una cosa terrible. El mismo Nostradamus señala, de acuerdo a los que lo estudian, que esa profecía en realidad, yo he leído algunas, son difíciles de entender, puede adaptarse a cualquier cosa, eso no tiene ni raíz ni cabeza, pero según dicen los que lo estudian a él, en julio o en agosto o en septiembre del 99 va a ocurrir también una catástrofe de nivel planetaria. Eso señalan estas gentes. ¿Qué dicen los religiosos? ¿Qué dice el Papa Juan Pablo II que va a ocurrir antes del milenio? ¿O qué quiere él que ocurra? Les voy a leer para que ustedes vean lo que señala él. De acuerdo al sacerdote jesuita Malachi Martin, en el libro Las llaves de esta sangre, él dice lo siguiente con respecto a lo que espera Juan Pablo II. Escuchen. A ver, página 10. Ok, que tengo tantos libros aquí que yo mismo estoy perdido. Ok, eso está recogido en la página 10 del libro El Anticristo. La página 9. Según el Papa Juan Pablo II, él espera un acontecimiento que divida la historia humana, dividiendo el pasado inmediato del futuro próximo. Será un acontecimiento público en los cielos, en los océanos y en las masas continentales de este planeta. Involucrará particularmente nuestro ser humano, que de día ilumina y brilla sobre los valles, las montañas y las planicies de la tierra ante nuestros ojos. Como acontecimiento será crucial, de acuerdo con la perspectiva del Papa, porque anulará inmediatamente los principales designios de las naciones e introducirá el gran designio del Hacedor del hombre. Así que él está esperando que ese acontecimiento ocurra de acuerdo a como se lo reveló la Virgen de Fátima a 3 jovencitas en el año de 1919, una de las cuales ya anciana vive hoy, de que en el 99 o a principios del milenio ocurra un desastre que le permita a él tomar la autoridad mundial, porque ante una crisis la gente no tendrá más remedio sino que acudir a Dios en busca de ayuda. ¿Qué dice Pastor Robertson en su libro El Nuevo Orden Mundial? Dice él que va a haber una crisis mundial tan terrible que ni las Naciones Unidas ni todos los bancos del mundo podrán solucionar el problema. ¿Qué dicen los económicos, los economistas? Que va a haber una crisis sin precedentes. De hecho, hay una crisis actualmente que tiene a muchos con el corazón latiendo a una gran velocidad. ¿Saben cuál es? La crisis asiática. Yo tengo un artículo aquí donde Clinton llama a esa crisis la más grande del siglo, y no se notan tanto sus efectos aquí en este país, porque gracias a Dios la economía de este país está buena, pero hay países asiáticos. De hecho, el Japón está temblando. Ustedes saben que el Japón se ventilaba como una superpotencia, ha caído. La bolsa de valores de Japón ha tenido graves crisis. Esto fue presentado, este artículo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de este año. En todos los discursos recogidos, el presidente de este país, Bill Clinton, señaló
alerto a todos sobre el impacto y la profundidad y duración de la crisis asiática, que a mi juicio es la de mayor envergadura en el último medio siglo, después de la crisis de los años 30, ¿se acuerdan? Hay una crisis tremenda. ¿Saben cuánto debe este país? 4 billones. No me refiero a 4.000 millones, pues eso lo debe mi país, debe más de eso. Brasil debe 62.000 millones. 4 billones. ¿Saben cuánto es un billón? Dicen 1000 veces 1000, pero a veces nos equivocamos. Después que usted cuenta 999.000 millones, entonces si le agrega un millón más, vendría un billón. 4 billones debe este país. ¿A quién se lo debe? A su misma gente, a los bancos, a las instituciones. El seguro social debe, el asunto este del Medicaid debe muchísimo. En esto ya escuché una noticia donde 250.000 personas en la Florida y otros estados podrían quedarse porque como el estado le debe a esas organizaciones que reciban a la gente por el Medicaid, pues una crisis. El mundo debe 25 billones y de acuerdo a Pat Robertson, todo el dinero que tienen todos los bancos del mundo no podría solucionar este problema en caso de que se estase una crisis y que esos bancos quieran que se le pague. 25 billones. El hombre más rico del mundo, que es el de Microsoft, Gates, no tiene ni un cuarto de billón, pero tiene apenas 60.000 millones. Y estamos hablando de 25 billones. Billones redondos, así seco como suena. En la computadora, ¿qué dicen que va a ocurrir en el año 2000? Algunos señalan que puede ocurrir una catástrofe. Se están tomando medidas con respecto a esto, pero según algunos expertos, los que tengan computadores que sean que fueron hechas antes del 97, si no resuelven su problema, van a tener un desastre en el año 2000. Tengo aquí uno de los recortes que habla de esto, de un experto en la materia. Señala él sí que va a haber un tranque. Por eso el Estado y algunas organizaciones ya están tratando de resolver este problema. Porque al pasar el año 2000, las computadoras de antes del 97 van a retroceder al 1900. Entonces eso va a hacer que los edificios que se administren por ascensores, ¿no tienen ascensor ustedes? Administran por computadora, gracias a Dios. Pero lo que se administren por computadora, no, esto solamente es una broma, Daniel. Lo que se administren por computadora, si no han arreglado ese problema, se paralizarán. Y ya la aviación mandó a resolver ese problema, porque imagínense los aviones. No sabemos lo que va a ocurrir. Eso es lo que, recuerden que lo que estamos diciendo son lo que dicen los seres humanos. Y los seres humanos, cuando se habla de futuro, apenas pueden especular, porque el único que puede decir lo que va a ocurrir en el futuro es Dios. Así que por más que digan que va a suceder esto, que va a suceder lo otro, nosotros no podemos creerle a menos que no estén de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice? Como Él es el único que puede predecir el futuro, y de acuerdo a San Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 5, nosotros no estamos en ignorancia respecto a los acontecimientos del fin del mundo. Vamos a ver, abuelo de pájaro, en Mateo 24 Jesús señaló una serie de señales, valga la redundancia, que iban a ocurrir antes de su segunda venida. Allí habló de los falsos cristos y profetas, de las guerras, de las enfermedades, Mateo 24, todo el capítulo, del hambre, terremoto, persecución religiosa, aumento de maldad. Pablo también lo señala en 2 Timoteo 3. Predicación del evangelio a todo el mundo, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y temor y desfallecimiento de la gente a causa de todas estas cosas. Santiago en el capítulo 5, verso 1 al 5, Santiago 5, 1 al 5 dice que van a haber injusticia social y problemas económicos. Daniel 12:4 señala que la ciencia se aumentaría. 1 Tesalonicenses 5:3 da y deja entrever que iban a haber muchos acuerdos de paz para tratar de parar las muchas guerras que iban a haber en estos tiempos. Ahora, de esas señales,
¿Cuáles serían las señales más cercanas que nos indican que ya Cristo está, como decía la hermana Elba, a la vuelta de la esquina? Una de ellas es los falsos profetas. De todas las señales que Jesús dio, esa fue la que más enfatizó en el capítulo 24 de Mateo. Y si me acompañan rápidamente, Mateo 24, 4 y 5, Jesús dice allí que iban a venir muchos falsos cristos. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. En el verso 11 dice que iban a venir falsos cristos, nuevamente lo repite, como diciéndoles a sus discípulos, esta señal es muy importante que la tomen en cuenta. Los falsos profetas, falsos cristos, iban a engañar mucha gente. Luego en el verso 23 también y 24 de Mateo 24, Jesús señala que los engaños que iban a hacer esos falsos profetas iban a ser tan difícil de reconocer si son verdad o no, que iban a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Tremendo. Por lo que los tiempos que se avecinan van a ser de muchos engaños. Yo me he asombrado últimamente de ver cómo, cuando usted, no sé si será ese programa nada más, ocurrió así. Pero allí toda la semana, a veces hasta 3 veces a la semana, hablan de que los ovnis, de que esto y que lo otro. Y tantos astrólogos dando números y dando suerte y nadie se saca. Y la gente les cree. Habrá guerras y rumores de guerra. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Guerras han habido y seguirán, pero a medida que se acerque el fin va a haber más tensión. En Apocalipsis 7, 1 al 3, hay 5 ángeles en escena y uno de ellos, que de acuerdo al Espíritu de Profecía es el ángel Gabriel, le manda a los otros 4 que no suelten la tierra, los 4 vientos, que detengan los vientos de las convulsiones humanas hasta que Dios termine de sellar a sus hijos. Y el Espíritu de Profecía señala, el libro Maranata, que el hecho de que los 4 ángeles estén deteniendo a las naciones para que no se peleen unas con otras y hasta terminarse, indica que la conflagración que va a haber para estos últimos días va a ser muy grande, muy intensa. Así que, aunque digan paz y seguridad con los acuerdos, no esperemos que eso acontezca, porque las guerras van a continuar. A medida que pase el tiempo va a ser. Por ahí ando con un recorte periódico donde el primer ministro de Rusia está considerando, y ya se lo dijo al de la China, y se lo van a decir al de la India, que los 3 formen una unidad para que haya estabilidad. Aquí lo tengo el recorte periódico. Para que haya estabilidad en el mundo, o sea, para que Estados Unidos no se crea que él es el solo y que puede hacer y deshacer cuando quieren, que él es el policía del mundo, sin pedirle permiso a las otras naciones. Esa es la idea que deja ver. Eso va a seguir. Esas 2 señales, la de los falsos profetas y la de la guerra, se van a intensificar, van a ser más frecuentes en estos tiempos. La predicación del Evangelio que abarca a todo el mundo, muchas organizaciones, especialmente nuestra iglesia, que por la gracia de Dios va a la cabeza en tratar de llevarle el Evangelio a todo el mundo y está haciendo esfuerzos grandiosos. Me decía José que en estos días escuchó en Family Radio que estaban felicitando a la iglesia porque había hecho este esfuerzo tan grande de durante un mes vía satélite llevarle el Evangelio a 100 naciones en el mundo en 40 idiomas. Costó millones de dólares, pero vale la pena. Según la profecía, para este tiempo iban a hacerse esfuerzos grandiosos para predicar el Evangelio. Señales en el sol, la luna y en las estrellas, catástrofe en la atmósfera, dice la lectura bíblica nuestra de Lucas 21, versos 25 y 26. Personalmente, creo que de todas las señales, esta es la que más, personalmente, más efecto va a traer, porque nosotros estamos, por así decirlo, en un gran problema con la atmósfera. Los científicos dicen que para el próximo siglo habrá el recalentamiento que ahora existe, va a ser mucho mayor. Ustedes saben el problema del niño y de la niña, ¿por qué se debe? Al recalentamiento de algunas aguas de la mar. La profecía de Lucas 21, 25 y 26 dice que iba a haber señales en el sol, la luna y las estrellas. Las están viendo. ¿A causa de qué? Del bramido del mar. Y en la gente iba a haber angustia y temor a causa del bramido del mar, porque la potencia de los cielos será conmovida. De acuerdo a este artículo aparecido en una revista, hay un desequilibrio terrible en la atmósfera.
Y eso va a traer, ya el próximo año lo están anunciando que la temporada ciclónica va a ser más fuerte. ¿Cuáles son las consecuencias de cuando el clima se altera, fruto de la contaminación que tiene el aire? Escuchen, las condiciones atmosféricas extremas a escala regional, o sea, las sequías se prolongan en un sitio mientras que el frío es más fuerte en otro. De hecho, la atmósfera en este momento está loca. Los científicos no encuentran qué hacer. A veces predicen una cosa y le sale otra. El miércoles, creo que fue el martes, tuvimos 2 récords. En temperaturas altas, 63, creo que desde el 46 no se alcanzaba en un 20 y tanto de diciembre una temperatura tan alta. Y también tuvimos baja porque en la tarde estaba para que los huesos temblaran. Está loca la temperatura. En México hay muchas zonas donde ha estado nevando estos 2 últimos años, nunca había ocurrido. De hecho, hasta para Guatemala se ha pronosticado un frío grande. No dudemos de que un día de esto en el Caribe, en Ecuador, pues en algunas zonas suceda eso y la gente se va a pasar muy mal porque allá no están preparados para estas cosas. Pero esto va a ir creciendo. Y aunque se han reunido, por ejemplo, se reunió un panel intergubernamental sobre cambio climático en el 95, donde estaban representados 80 países, para que los países como este país industrializado redujeran la contaminación, tratando de crear energías alternas, por ejemplo, de paneles solares en vez de usar tanto combustible, porque ese dióxido de carbono, eso está dañando la capa de ozono. Y para el 2011 esperan reducir, y este país que produce el 18% de la contaminación ambiental, cuando llegue a ese momento, la reducción que va a ser tan significativa que no va a tener importancia si es que llega. Además de las sequías en algunos lugares y el frío en otros, también van a producir huracanes muy fuertes. De hecho, escuché a un analista científico decir que huracanes de categoría 5 en toda la historia humana nunca habían ocurrido 3 en un siglo, y en este siglo han ocurrido, y más en estos últimos años, huracanes de categoría 5. Eso está preocupando mucho. También dicen que el recalentamiento de la atmósfera, que produce recalentamiento en el mar, y eso desestabiliza el sistema atmosférico mundial, va a producir transmisiones de enfermedades. Cuando hay cambio de clima, nosotros sufrimos, la gripa nos está atacando a todos. También una ola de calor muy fuerte, por eso hay mayor riesgo de enfermedades. Los hábitats naturales se ven amenazados porque las elevaciones de temperatura hacen que los fuegos sean más frecuentes. Entonces esto causa muchos problemas. Por otro lado, también dicen que eso va a producir una elevación, ya lo está produciendo en algunos sitios, del nivel del mar, y esto podría hacer que el mar arrase con las zonas costeras de muchos lugares. También caigo conmigo un pedazo aquí de la prensa, del periódico, donde habla de este maremoto que hubo este año en Guinea, donde más de 10.000 personas fueron arrasadas en un abrir y cerrar de ojos por un maremoto. Y señalan que todas esas cosas van a seguir ocurriendo. Le decía que personalmente me parece que eso va a ser una actividad muy fuerte en los próximos años, porque Jesús, antes de decir que viene, dice que iba a haber temor en la gente a causa del bramido del mar y de las olas. Todo eso puede hacer que se derrumbe la economía en cuestiones de minutos, porque hay catástrofes que son tan fuertes que pueden arruinar al país más poderoso. Ya vemos lo que le ha pasado a nuestros países de Centroamérica, del Caribe, y una catástrofe natural podría ocurrir aquí. También los meteoritos, los científicos están muy asustados, aunque señalan que es para el año 2026 cuando van a venir. Otros dicen que hay otros que se pueden salir de la órbita, y un meteorito, de acuerdo a ellos, de 1 kilómetro de tamaño, que hay varios en órbita, si caería a este planeta, encendería la atmósfera. Eso produciría una capa de humo que cubriría los rayos del sol durante meses, y meses de frío vendrían a la Tierra interminablemente, sin que la luz del sol diera. Dicen que si cae un meteorito de 1 kilómetro en las selvas amazónicas del Brasil, el impacto se sería en todo el mundo, porque ese es el pulmón del planeta. Y están asustados. De hecho, ¿saben una cosa? La Biblia dice que es un meteorito el que va a acabar con la Tierra. Están diciendo, el pastor está diciendo una herejía. En Daniel hay una piedra que es cortada. Un meteorito es una piedra. ¿Pero a quién representa esa piedra? A Cristo Jesús. Bueno,
Estas son las cosas que la Biblia dice que van a estar. La crisis económica, ya sabemos que eso va, y la unión, el ecumenismo y la persecución, eso está en viento. Hay algunas citas que a mí me atemorizan. De hecho, ya se está señalando que algunas de las catástrofes naturales que están teniendo algunos estados en este país se deben a que la iglesia no está guardando el domingo. Tengo la cita aquí conmigo. Lo han dicho algunos. Y con eso quiero terminar. En el domingo viene la página 114. Bueno, vamos a omitir algunas citas. Solamente le voy a leer esta última. La 298 y 299. Ya el cardenal Gibbon lo había dicho antes. Por lo que nosotros creemos que el próximo año va a ser de mucha actividad ecuménica, mucha unidad de las religiones mayores. Y eso es un aviso para nosotros de que Cristo le faltan días para venir. Dice a esta cita: la divina institución de un día de descanso de las ocupaciones ordinarias y de adoración religiosa fue transferida por la autoridad de la iglesia del sábado, el último día, al domingo, primer día de la semana, que siempre ha sido reverenciado en este país y ha entrado en nuestras legislaciones, las leyes. Eso está escondido por ahí, un día de esto va a salir. Y es una de las más claras señales de que somos un pueblo cristiano. Pero añade: la negligencia y abandono de estas observancias sería segura evidencia de un abandono del espíritu cristiano en el cual nuestra pasada vida nacional ha sido moldeada. En nuestros tiempos, los enemigos de la religión son los oponentes al domingo. Un observador cuidadoso no puede dejar de observar los peligrosos ataques que se han hecho sobre el Día del Señor en este país en los últimos 25 años. No sería difícil mostrar que la observancia del domingo está cargada de las bendiciones del cielo. Como prueba, observemos las enfermedades sociales que han caído sobre aquellas naciones cristianas que han perdido el respeto por el Día del Señor, que según el cardenal es domingo. Solícita y deseosa de evitar a los Estados Unidos estas desastrosas consecuencias, la Iglesia Católica ha sido una poderosa defensora del carácter sagrado del Día del Señor, el domingo. Eso ha sido citado en la Biblia Adventista del Séptimo Día, página 987, pero fue tomado, para los que llevan anotaciones, de un libro del cardenal Gibbon. A ver, un inglés aquí que yo no sé cómo decirlo. The Decline of the Catholic Church in the... Ok, fue tomado de ese libro. Pero eso nos indica que estamos muy cerca. Y de hecho hay algunos que quieren que ya el domingo sea establecido como un día en el cual nadie trabaje por obligación. O sea, que nadie, eso es imponer algo. Eso es como si el hermano Márquez quisiera siempre darnos lasaña, obligadamente. Eso es lo que quieren imponer. A ver, aquí tengo la cita, página 114 de este mismo libro, que recoge todas las incidencias últimas que se han estado presentando acerca del ecumenismo, la institución del domingo como día obligatorio para este país. Y cuando este país tose, dijo alguien, cuando este país tose, todo el mundo le da gripe, porque lo que se hace aquí se hace en todo el mundo. Aquí está, esto lo dijo Wellesmeyer en el 1995, lo dijo esto. También lo dice el Catecismo Romano. Las autoridades civiles debieran ser instadas a cooperar con la Iglesia en el mantenimiento y fortalecimiento de esta adoración pública de Dios y apoyar con su propia autoridad las regulaciones establecidas. ¿Cuándo fueron establecidas? No lo sabemos. Por los pastores de la Iglesia. El siguiente párrafo añade: porque sólo así se entenderán los fieles que por qué es el domingo y no el sábado el día que debemos santificar. En el Catecismo de 1985, un catecismo que tiene 800 páginas y tiene el imprimato del Vaticano, que es un bestseller porque solamente aquí se han vendido más de 3 millones, hay un punto muy importante. Eso está, a ver, en la página, si ustedes lo quieren, no tengo aquí la página, pero según, en la página número 64, escuchen lo que dice con respecto, párrafo 2188. En aras del respeto a la libertad religiosa, al bien común de todos los cristianos, deberían procurar que se reconozca el domingo y los días santos de la Iglesia como día de descanso obligatorio.
No importa que lo reconozcan como día de descanso, cada quien tiene derecho, pero el hecho de que sea obligatorio para todo el mundo, quiera usted o no, eso es lo que va a hacer que sea la señal de la bestia, entonces nosotros nos vamos a encontrar en un serio problema. Note las palabras clave: libertad religiosa, ok, y finalmente señala que la mayoría tiene el derecho a elegir lo que es la verdad. Esto lo dijo Richard John Newman, que fue durante 17 años un ministro luterano y que recientemente se cambió al catolicismo, y en un discurso para la coalición cristiana y la campaña católica por los Estados Unidos, él dijo: nosotros los católicos pertenecemos a los Estados Unidos, tenemos el propósito de cambiar la forma en que se han estado haciendo las cosas en este país. Y añade: la verdad la determina la mayoría, como nos los ha dicho Juan Pablo II en su encíclica Centésimo Annum. ¿Qué nos indican todas estas cosas? Que estamos muy cerca, porque la Biblia dice que cuando todas esas cosas sucedieran, ya Cristo estaría a la vuelta de la esquina. ¿Qué debemos hacer? Debemos prepararnos. ¿Por qué vendrán estas cosas, catástrofes? Porque los seres humanos van a cosechar lo que sembraron. Segundo, porque las grandes crisis que vendrán harán que la gente se vuelva más religiosa y tenga la oportunidad de escuchar qué es la verdad y qué no lo es. Lamentablemente muchos decidirán seguir una religión que se adapte y que se acomode a sus costumbres, a sus estilos de vida, no santificado por el Espíritu. Tercero, por haber rechazado los llamados de Dios, ya casi definitivamente el Espíritu Santo se está retirando, y cuando Dios se va retirando poco a poco, queda sin protección la persona, el mundo, y entonces los ángeles de Satanás siembran terror y desgracia. Por lo tanto, esta catástrofe que van a venir, ¿la va a producir Dios? No la va a producir. Son consecuencia del mal uso de los recursos naturales del hombre. También son consecuencia de haber rechazado el espíritu protector de Dios, y Satanás, que le gusta siempre sembrar terror, va a producir esta cosa. Y a veces nosotros le achacamos todas estas cosas a Dios y no es Él. ¿Qué debemos hacer? La respuesta no se debe esperar. Debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. Debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Debemos rendirnos al Todopoderoso con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, como dice Lamentaciones 2:19, ahora que hay tiempo. Por eso yo felicito a los jóvenes que están orando. Animo a Hugo. ¿Dónde está Hugo Jaramillo? Hugo tenía un grupo y estaba muy bueno porque estaban estudiando la Biblia, no sé qué pasó. Pero te animo, Hugo, a que se reúnan, no para hablar de Hollywood y de esas cosas, a menos que no sea enfocando desde el punto de vista bíblico, sino como lo estaban haciendo, para orar y estudiar la Biblia, porque eso es muy bueno. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Aprender a confiar en Dios y serle fiel en las cosas pequeñas, porque como dijo Jesús, si somos fieles en las pequeñas, seremos fieles en las grandes. Predicar y proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es parte, y el Espíritu Santo va a descender sobre aquellos que están predicando. A ver, la perspectiva de tener que enfrentar todas estas cosas a veces nos atemorizan, ¿verdad? Yo quiero que Cristo venga pronto, pero no quiero que la economía se vaya al suelo. ¿Cuántos quieren que la economía se vaya al suelo? A ninguno, porque eso nos desestabilizaría. Tampoco me gustaría que vinieran temblores, huracanes, que acaben con nosotros. Dios tampoco quiere que eso venga, pero va a ocurrir como consecuencia del hombre. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Salir huyendo? ¿Dejar de buscar a Dios? No, jamás. Porque es terrible sufrir sin Dios. Es mejor que pasemos por tribulaciones, pero con Dios. Entonces la crisis no nos debemos atemorizar. Al contrario, debemos aprender a confiar en Dios ahora. Las crisis son oportunidades que Dios da para demostrar su gran poder, para asistir a sus hijos. Y como dice Isaías, su pan y sus aguas estarán seguras. El que cree en Dios, el que lo busca, el que se entrega al Señor ahora, Él le va a tener su pan y sus aguas. ¿Cuántos les gustaría hacerlo? Que Dios nos ayude a estar preparados, porque estamos muy cerca del gran día final.